Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio del área del lenguaje. El día de hoy vamos a estudiar el tema que se refiere a el uso del diccionario. El diccionario es un elemento muy útil para poder nosotros hacer trabajos de buena calidad y también para comprender la información que recibimos de la manera correcta. Nosotros no nos podemos quedar pensando que esa palabra que nosotros vemos ahí, que no sabemos qué quiere decir, tal vez quiere decir tal cosa. Y pensar que de hecho ese tal vez se convierte en realidad. Porque lo que sucede es que si realmente no llegamos a tener claro el significado de esa palabra, podemos entender absolutamente mal todo un artículo completo o todo un trabajo, todo un libro, un completo, por culpa de una palabra que era clave y que nosotros no tenemos bien claro el significado. Por eso es muy importante que si nosotros nos encontramos con alguna palabra que desconocemos, vayamos al diccionario, busquemos y ya vamos a saber qué quiere decir y a qué se está refiriendo. A veces tal vez nos puede parecer un poco tedioso ir a buscar el diccionario, pero es porque nosotros no lo manejamos de una manera muy adecuada. Si nosotros manejamos el diccionario adecuadamente, se nos facilita enormemente movilizarnos a través de él, encontrar las palabras, identificarlas y, sobre todo, lo más importante, aprenderlas. Vamos entonces a nuestra primera diapositiva para aprender o practicar un uso del diccionario adecuado, facilitándonos el acceso a las palabras que desconocemos. Vamos entonces a la primera diapositiva. ¿Cuándo usamos el diccionario? En primer lugar, estamos leyendo o escuchando a alguien y decimos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso que me está diciendo? Esa palabra no la conozco, no la había escuchado antes. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Que nosotros no conocemos el significado de determinado significante. No podemos nosotros construirnos o formarnos una imagen mental de la palabra que leemos o que escuchamos en algún momento. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando estábamos estudiando el signo lingüístico, significado y significante? Hicimos aquel ejercicio tan gracioso con la palabra corlis. Nosotros íbamos y podíamos ir al diccionario a buscar la palabra corlis. ¿Por qué hacíamos eso? Porque nosotros veíamos las letras, corlis, veíamos el significante y no lográbamos montarnos esa imagen mental. Entonces podemos ir al diccionario y mediante una explicación nos van a ayudar a formarnos la imagen mental que nosotros carecemos. Veamos, si nosotros vamos al propio diccionario, si nosotros vamos a un libro llamado diccionario y buscamos qué quiere decir la palabra diccionario, nosotros encontraríamos que se trata de un libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada. Bueno, entonces nos damos cuenta que aquí nos están hablando de un libro y que ese libro recoge las voces o palabras, podrían ser, y las explica, las recoge y las explica de forma ordenada. Bueno, pasemos a nuestra siguiente diapositiva para entrar un poquito a mayor profundidad sobre este significado para comprender qué es el diccionario. Si bien es cierto, nos hablan de libros, pero no olvidemos que los libros también pueden ser digitales. Y en la actualidad encontramos una gran diversidad de diccionarios digitales, ya sea que los compremos, los consigamos en discos o incluso también que los encontremos publicados ya en internet. Sin embargo, también vamos a encontrar
libros duros, como se le llama, con páginas donde podemos ir y encontrar cada una de las palabras que necesitemos. Entonces vemos que esos libros pueden tener dos presentaciones, impresas o digitales. Sigamos adelante, vamos a la siguiente diapositiva. Si nosotros recordamos, nos decía que recoge varias voces y las explica de manera ordenadas. ¿Qué significa el hecho de que estén ordenadas? ¿Qué tipo de ordenamiento se utiliza en los diccionarios? Se utiliza el orden alfabético. Eso quiere decir que vamos a utilizar, en primer lugar, las palabras, la letra inicial de cada una de las palabras. Entonces aquí es muy fácil. Si nos damos cuenta, vamos a tomar y vamos a ver primero las que empiezan con A, luego las que empiezan con B, con C, con D. Ese sería el orden alfabético. Pero ¿qué sucede cuando, como en el caso de afinador y artículo, encontramos aquí que son palabras que tienen la misma letra inicial, la A? Entonces, ya no tomamos la primera letra, sino tomamos la segunda. Ya nos vamos. Entre afinador y artículo yo voy a colocar primero la palabra afinador porque la F está antes de la R, que es la segunda letra. Si fuera la primera y la segunda iguales, pues tomamos la tercera y así nos vamos en orden de todo el alfabeto. Ese es el orden alfabético. Es muy importante que tengamos claro que no se trata únicamente del orden de la primera letra y que las demás las podemos colocar como nosotros queramos, sino que se trata del orden que tienen también al interior de cada palabra. La primera letra me da la primera pauta, pero si son iguales, ya tomo la segunda, y si son iguales, tomaré la tercera, la cuarta o la primera que se distinga entre una y otra palabra. A eso es a lo que nosotros llamamos el orden alfabético, y es el orden que presentan los diccionarios. Continuemos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué sucede cuando hablamos de diccionarios bilingües? Las palabras monolingüe y bilingüe se refieren a lengua. En el caso de bilingüe, el prefijo bi corresponde a dos, significa dos. Entonces, la palabra bilingüe significa dos lenguas. Eso quiere decir que en estos diccionarios vamos a encontrar las palabras en dos lenguas y lo que vamos a encontrar son traducciones. Por ejemplo, yo voy a escuchar a una persona italiana y él menciona la palabra bambino. Yo sé un poquito de italiano, he aprendido, pero no sé hasta el momento qué quiere decir la palabra bambino. Entonces, ¿qué hago? Acudo a un diccionario bilingüe, porque mi lengua es el castellano, y yo quiero una traducción de la palabra bambino, que está en italiano, hacia el castellano. Voy, busco un diccionario italiano-español, busco y me encuentro con que la palabra bambino significa en español niño. Entonces, yo ya sé una traducción. Yo ya conozco el significado, ya puedo formarme un significado, una imagen mental, tanto de la palabra niño como de la palabra bambino. Definitivamente, si nos damos cuenta acá, el significante cambia, rotundamente cambia. Pero para mí, la imagen mental va a ser la misma, el significado va a ser el mismo, porque yo conozco la esencia de la palabra en ambas lenguas. Y eso lo aprendí a partir, del estudio de otros idiomas y a partir del uso de diccionarios bilingües, diccionarios que abordan dos lenguas. Sigamos adelante ahora, veamos de qué se tratan los diccionarios monolingües. Los diccionarios monolingües, veamos en primer lugar el prefijo mono. El prefijo mono quiere decir uno. Entonces,
Si bilingüe correspondía a 2 lenguas, monolingüe, ¿a qué corresponderá? Muy bien, corresponde a una sola lengua. Entonces, este lo utilizamos cuando nosotros no conocemos el significado, no nos podemos formar una imagen mental en nuestra propia lengua o en una misma lengua. Por ejemplo, las personas de habla inglesa pues utilizarán un diccionario en inglés que toma palabras en inglés y luego proporciona una explicación en el inglés mismo. Nosotros utilizamos diccionarios en español de la lengua española que donde buscamos la palabra en nuestro idioma y este nos proporciona una investigación, una definición, una explicación en nuestro idioma mismo. Entonces, lo utilizamos cuando nosotros queremos averiguar la relación entre significante y significado de una palabra, pero en una misma lengua, cuando se trata de una misma lengua. Por ejemplo, yo no sé qué quiere decir la palabra cuchubal. ¿Qué quiere decir la palabra cuchubal? Yo voy al diccionario de español y busco una explicación en español. ¿Y qué me encuentro? En la Real Academia Española yo encuentro esto: cantidad de dinero que mensualmente reúnen los compañeros de una oficina para rifarlo entre todos. Entonces yo digo, con razón mi mamá dice que va a ir a un cuchubal con sus compañeros de trabajo, porque se reúnen el dinero y después ya me pongo a pensar que bueno que mi mamá se fue al cuchubal, ojalá que se gane el cuchubal, así tal vez me compra un par de zapatos con ese dinero. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos a qué se está refiriendo porque sabemos qué quiere decir la palabra cuchubal. Y esto lo averiguamos en un diccionario monolingüe. Buscamos una palabra en español y encontramos la palabra y su explicación. Continuemos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Hablemos ahora de los diccionarios técnicos o específicos. En las áreas del conocimiento cambian las palabras. Los significados que las palabras pueden tener son muy diferentes. De hecho, nosotros sabemos, hemos escuchado tal vez a 2 médicos hablando, a 2 abogados. No es tan fácil comprenderles porque tienen un léxico distinto. Hay palabras que son usuales en la terminología de esa área de conocimiento. Por ejemplo, los médicos a las diferentes partes del cuerpo las llaman de una forma mucho más técnica o específica de como nosotros las llamamos, como nosotros las solemos nombrar. Poníamos ya en algún momento la comparación cefalea con dolor de cabeza. Cefas, que viene de la palabra cabeza, y lea, de la palabra dolor. Para nosotros normalmente eso no tendría ningún significado, no lo comprenderíamos, pero es una manera de llamarle al dolor de cabeza dentro de un vocabulario técnico, dentro del vocabulario médico. Entonces nosotros si de repente vamos donde el médico, queremos oír, o cuando nosotros empezamos a estudiar nuestra profesión, nosotros no tenemos por qué saber toda esa terminología que se maneja dentro del área del conocimiento a la que estamos empezando a pertenecer. Si nosotros estudiamos derecho, por ejemplo, vamos a tener un sinfín de palabras que tal vez de forma cotidiana conoceríamos su significado, pero ya de forma dentro del campo jurídico no vamos nosotros a saber qué quiere decir. Para eso acudimos a un diccionario jurídico. Y en este diccionario jurídico vamos a conseguir las palabras ya de forma específica, ya utilizando como se usa en las ciencias jurídicas de manera determinada. Vamos a ver a continuación un ejemplo. En la siguiente diapositiva. Sobre la palabra articular. Para nosotros, si no lo tuviéramos claro, pero en un lenguaje cotidiano, nosotros nos dicen, la palabra articular
y tenemos alguna imagen, sabemos a qué se refieren articulaciones y tenemos algún conocimiento sobre de lo que se está hablando. Pero si nosotros queremos estar seguros, vamos a nuestro diccionario común, diccionario de la lengua española, y encontramos que articular, ¿a qué se refiere? Es algo perteneciente o relativo a la articulación o a las articulaciones. Entonces tal vez yo escuché a mi abuelita decir que le dolían las articulaciones y yo digo, bueno, le han de doler las partes de los huesos, donde se unen los huesos, voy a ir a la farmacia y voy a preguntar qué le puedo comprar, pero tal vez no tengo tanta seguridad, entonces yo digo, no, tal vez le voy a traer otra cosa que no va a ser lo que ella necesita, mejor voy a ir primero al diccionario, lo voy a buscar, y si es lo que yo creo que es, pues voy y pregunto por su medicina. Voy y me doy cuenta, bueno, es relativo a las articulaciones. Sí, si es así, voy a la farmacia y le consigo su medicina. Pero ¿qué sucede si yo escucho la palabra articular? Porque lo que estoy haciendo es iniciando mi carrera en ciencias jurídicas y sociales. Y oigo que hablan de cosas que no tienen nada que ver con la dolencia que tuvo mi abuelita hace algunos meses y para lo que yo le compré su medicina. Entonces vengo y ya tengo que conseguir un diccionario jurídico y buscar ahí a qué se refiere la palabra articular. Voy y busco la palabra articular y encuentro que ¿qué quiere decir la palabra articular? Poner medios de prueba o preguntas para litigantes o testigos. Con razón no se entendía nada, porque si nosotros nos damos cuenta, este articular y este articular difieren enormemente. Vamos a tener otro significado, vamos a formar otra imagen mental. La imagen mental que yo tenía con el diccionario de la Real Academia Española que nos presenta los resultados, explicaciones cotidianas, explicaciones que utilizamos la mayoría de los hablantes, desde lo que sabemos que es una lengua estándar. En cambio acá ya entramos a significados particulares, significados que voy a encontrar en el área jurídica. Ya me formo otra imagen mental, encuentro que ya estoy hablando de medios de prueba o de preguntas para litigantes o testigos. Ya me formo un juicio, ya me pongo a pensar cuando estoy litigando, cuando estoy tratando de comprobar algo, qué pruebas voy a poner, qué voy a preguntarle a los testigos para poder comprobar esa situación que, según mi profesión, necesito comprobar. Vemos entonces esa enorme diferencia que podemos encontrar a partir de los diccionarios. Vamos a volver un momentito a la anterior para que lo recuerden. Son diccionarios técnicos o específicos. En muchos casos también se les puede nombrar científicos. Pasemos entonces. Vamos a pasar de una vez porque esta diapositiva ya la analizamos. Pasemos a la siguiente. Vamos a ver ahora los diccionarios de sinónimos y antónimos. Pero para eso, en primer lugar, tenemos que saber a qué se refieren las palabras sinónimas y antónimas. Vemos entonces que las palabras sinónimas se refieren a todas aquellas palabras que nos van a llevar a el mismo significado. Son palabras que significan lo mismo. Nosotros hablamos de sinónimos y nosotros queremos encontrar una palabra que tenga un significante diferente, pero que el significado, o sea, la imagen mental, llegue a ser igual. Y en los diccionarios de sinónimos encontramos listados de estas palabras, listados de palabras que tienen el mismo significado. Y también existen los diccionarios de antónimos. Los antónimos son palabras que quieren decir lo contrario. Hay diccionarios, podemos encontrar diccionarios que en uno solo vamos a encontrar sinónimos y antónimos. Por ejemplo, el que presentamos acá, como ejemplo, tenemos que se trata de uno en donde encontraríamos sinónimos y antónimos. Sin embargo, también los podemos encontrar por separado.
comprar o conseguir un diccionario que únicamente nos presente sinónimos y otro que únicamente nos presente antónimos. Esto nos es muy útil cuando estamos escribiendo, en especial más frecuentemente los de los sinónimos. Si nosotros estamos haciendo un trabajo y ya hemos utilizado el mismo significante varias veces y decimos, no, esto se ve muy repetitivo, yo quiero variar, entonces nosotros podemos buscar sinónimos. Por ejemplo, podríamos hablar del amanecer, de la aurora, que ya serían como de una alborada. Ya son diferentes maneras de presentar que está el día iniciando. Entonces, eso se refieren los sinónimos. Y los antónimos, pues, estamos hablando de palabras contrarias, día y noche, caro, barato, grande, pequeño. También nos son muy útiles para hacer redacciones agradables, redacciones que denoten una mayor cantidad de vocabulario que manejamos. Bueno, pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva y conversaremos un momentito sobre los diccionarios enciclopédicos. Los diccionarios enciclopédicos, utilizan una sola lengua, o sea, yo busco palabras en un idioma y la explicación que voy a encontrar es en el mismo idioma, como los diccionarios monolingües. Sin embargo, sí presentan diferencias con los diccionarios monolingües. No es lo mismo buscar una palabra en un diccionario monolingüe que en uno enciclopédico. Y eso es porque nos da una mayor información. El monolingüe nos da una breve información sobre la explicación de la palabra para que nosotros nos podamos formar un significado adecuado, una imagen mental adecuada. En cambio, los diccionarios enciclopédicos nos amplían mucho más. Por ejemplo, si nosotros buscáramos la palabra psicología, nosotros encontramos la explicación de la palabra psicología, pero también encontramos en qué época de la vida, en qué temporalidad se empezaron a hacer estudios psicológicos, quiénes fueron sus precursores, qué avances ha tenido, hasta dónde va hasta nuestros días, las corrientes psicológicas que se han abordado a lo largo de la historia, fechas, lugares, puntos geográficos donde se han hecho más avances en este sentido. Entonces, vemos que ya la información que nos da es mucho más completa, va mucho más allá que una explicación sobre qué quiere decir una palabra. Entonces, vemos los diccionarios enciclopédicos van más allá del lenguaje mismo, no es una explicación únicamente lingüística, sino que pasa ya a una explicación científica, histórica, geográfica, en varios aspectos. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Los diccionarios enciclopedios también podemos encontrar ahí pequeñas biografías de personajes históricos relevantes. Si nosotros pudiéramos buscar, por ejemplo, quién fue Hitler, o si estamos hablando de nuestro ámbito guatemalteco, nosotros podemos encontrar quién fue Miguel Ángel Asturias, Efraín Recinos, podemos buscar nombres de los presidentes, nombres incluso de deportistas que han sido famosos, que han tenido logros. En los próximos podríamos encontrar ya nuestro medallista olímpico, podemos encontrar también pequeñas biografías, datos geográficos encontramos también, e históricos, y pequeñas reseñas de arte, de cine. Podríamos encontrar arte guatemalteco, cine guatemalteco, pero podemos encontrar también mundial. En los más completos pues sería de todo el mundo, pero en algunos va a ser de los más significativos para la historia universal. Entonces se abarca y nos ayudan a encontrar, a conocer básicamente una gran gama sobre datos, perdón, jóvenes, una gran gama sobre datos
de cultura general. Es lo que nosotros encontramos en los, diccionarios enciclopédicos. Y como ustedes se imaginarán, entonces ya no se puede tratar únicamente de un libro, sino que será una obra publicada en una serie de fascículos o tomos. Una obra publicada en una serie de fascículos o tomos que también pueden ser digitales, o impresos, o habrá unos que los podamos obtener de ambas maneras según lo que cada quien necesite. Pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Y vamos a ver, bueno, ya hemos estado hablando de los diccionarios en general, de su utilidad, de cómo podernos manejar en cuanto al sistema de ordenamiento, que es el sistema alfabético, pero veamos ahora ya al interior de un diccionario cómo está conformado, cómo se constituye. Bueno, veíamos que son libros. Los diccionarios en primera, pues vimos que se trata de libros y a los que acudimos para conocer el significado de alguna palabra, un significado que nosotros desconocemos. Entonces, vemos que por el mismo hecho de ser libros, pues van a estar conformados por hojas o por páginas y todas ellas van a hacer uso del orden alfabético. Entonces, todas las hojas del diccionario están conformadas por las explicaciones de las diferentes palabras o traducciones o sinónimos o antónimos o términos científicos o respecto de un campo de conocimiento según el tipo de diccionario que sea. Entonces, en cada una de estas hojas está dividida en diferentes partes. Ya sabemos que van a estar conformadas y relacionadas alfabéticamente, pero ya luego, adentro de cada una de las hojas, ¿qué hay? ¿Qué vamos a encontrar? Conocer cada una de esas partes de la página del diccionario también nos es útil para movilizarnos mejor y poder encontrar las palabras más rápidamente. Así que con ello vamos a lograr facilitar. Al conocer esto vamos a lograr facilitar el uso del diccionario. Veamos entonces las partes de una página de diccionario, de una hoja de diccionario, en esta diapositiva, en esta nueva diapositiva. La hoja de diccionario tiene, en primer lugar, nos presenta la palabra guía, que se encuentra en los extremos superiores de cada una de las páginas. ¿Y qué nos indica la palabra guía? Nos indica exactamente cuál es la última palabra que se ha incluido en esa página. ¿Y eso por qué nos sirve? ¿Para qué nos es útil? Porque si nosotros analizamos la primera palabra que encontramos y luego justo ahí al lado vamos a encontrar cuál es la última, sabemos que en esa página vamos a encontrar todas las que se encuentren en ese intermedio. Si la primera palabra es, por ejemplo, acá y la segunda es adoquín, vamos a saber que entre acá y adoquín todas las palabras que alfabéticamente se encuentren en ese ínterin van a estar en esa página. Pero si nosotros lo que buscáramos fuera, por ejemplo, adecuar, entonces ya diríamos no. Si aquí la última es adoquín y adecuar, entonces sí la vamos a encontrar en este ínterin. Bueno, esa es la relación entre la palabra guía y la primera palabra del diccionario, que lo que no tenemos que olvidar es que la palabra guía corresponde a la última palabra que encontramos en esa página. Otra de las partes de la hoja de diccionario es
el punto de entrada. ¿Cuál es el punto de entrada? El punto de entrada son las palabras que están en negrita y que nos sirven para distinguir dónde se termina y dónde empieza el siguiente significado que estamos buscando. Y se llama punto de entrada porque con ella se encabeza un artículo de diccionario. El artículo de diccionario corresponde a toda la explicación de esa palabra. Y con encontrar las palabras en negrita, vemos que podemos fácilmente determinar dónde inicia un artículo y dónde finaliza el siguiente. El artículo de diccionario es otra de las partes. Es la descripción del significado de la palabra, como habíamos dicho anteriormente. Se trata de la descripción del significado de la palabra de entrada. Todo esto tal vez puede sonar un poquito complicado porque es mucho más fácil apropiarse, conocerlo, identificarlo si lo estamos viendo, si lo vemos de una manera gráfica. Por eso tenemos incluida en nuestra siguiente diapositiva, pasemos ahora, la imagen de una página de diccionario, de una hoja de diccionario. Nosotros podemos ver aquí, en primer lugar, encontramos la primera palabra de entrada. Ahí dice acaso. Y aquí encontramos la palabra guía, ahí dice accidente. Entonces nos damos cuenta o suponemos en cuanto vemos esto que la palabra accidente es la última que vamos a encontrar en esta hoja de diccionario. Comprobamos entonces y buscamos la última y vemos que efectivamente sí se trata de la palabra accidente. Entonces, si encontramos que la primera palabra, la palabra guía, la primera palabra de entrada, es la palabra acaso y la palabra guía es la palabra accidente, todas las palabras que se encuentren entre acaso y accidente van a estar acá. Por ejemplo, acá tenemos acatamiento, acá tenemos acatar, acá tenemos accidental. Entonces vemos aquí y vemos alfabéticamente todas ellas, todas estas palabras van a estar relacionadas y ordenadas. Después de acceder alfabéticamente, vamos a encontrar la palabra accesible. Y luego ya también seguimos con todas hasta llegar a accidente. Y en cada uno de estos vamos a encontrar también el artículo. Por ejemplo, nosotros vemos aquí la palabra accidentado o accidentada. Definimos claramente dónde inicia porque tenemos nuestra palabra guía y dónde va a terminar. Termina en el punto final de cuando ya en la siguiente línea sigue otra palabra de entrada. Entonces tenemos aquí todas estas palabras negritas que encontramos aquí. Se trata de palabras de entrada de los diferentes artículos que se abordan en esta página de diccionario, en esta hoja de diccionario. Entonces vemos aquí cómo están conformadas las hojas de diccionario. Tienen las palabras de entrada, tienen su palabra de entrada, sus palabras guía y los artículos. Ahora vamos a pasar a conversar un poco sobre los artículos de diccionario, que ellos a su interior también se dividen en diferentes partes. Continuamos ahora entonces con el artículo de diccionario. Nos damos cuenta que cada página contempla una serie, lo vimos anteriormente, acá tenemos un ejemplo más. Dentro de cada página encontramos una serie de artículos de diccionario y cada uno pues tendrá sus palabras guías, sus palabras de entrada y lo que hoy conoceremos como artículos, que son las descripciones.
De hoy en adelante, cada vez que hablemos de una de esas descripciones que encontramos en el diccionario, ya sabemos que nos vamos a referir a los artículos del diccionario. Y vemos que los artículos de diccionario, a su vez, también están formados por diferentes partes que nos van a ser útiles para poder comprender de mejor manera las explicaciones que nos dan sobre las palabras que nosotros estamos buscando. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva para profundizar sobre el estudio de los artículos de diccionario. Vemos en primer lugar que encontramos la etimología. ¿A qué se refiere la etimología? Es el origen de la palabra. Se refiere al origen de la palabra, o sea, en qué lengua, a qué lengua antigua se remite el origen de esa palabra. En castellano podemos tener, por ejemplo, palabras de origen latín, de origen griego, de origen incluso árabe algunas. Entonces, en el diccionario nos van a decir en qué idioma, en qué lengua antigua se originó esa palabra. Luego tenemos información gramatical. La información gramatical se refiere a los aspectos gramaticales de la palabra. Por ejemplo, si se trata de un masculino, si se trata de masculino o femenino, o en el caso de tratarse de un sustantivo, si se trata de un adjetivo, pues ya nos dirá si es de un pronombre, si es de un adverbio, o sea, nos dice qué tipo de palabra es, hablando gramaticalmente. También tenemos las acepciones, nos va indicando con diferentes numerales a qué acepción del diccionario estamos nosotros consultando. La primera siempre va a ser la más usual. La primera es la que tiene mayor dominancia dentro de la lengua, para nosotros sería dentro de la lengua castellana o del idioma que se esté utilizando el diccionario. La segunda pues ya es una usual, pero va un poquito menos socializada, menos personas la conocen. Esto nosotros también hablamos más o menos de ello cuando tocamos el tema de lo denotativo y connotativo. Lo denotativo, que es lo que el lenguaje denotativo, que es el que nosotros nos interesa que tenga una única comprensión, vamos a utilizar la primera acepción del diccionario. Ya cuando son otras connotaciones nos podemos ir hasta las más alejaditas de la palabra que estamos buscando. Por ejemplo, nosotros en esa ocasión analizamos la palabra frío. La palabra frío en su primera acepción sería sobre el clima. Luego ya viene por otras hasta donde va a caer hacia una personalidad fría, por ejemplo. Entonces ahí ya vamos encontrando los diferentes grados de acepciones y el diferente conocimiento que se tenga o las distancias que hay con la relación directa con la realidad. La primera acepción siempre va a ser la que presenta una mayor relación con la realidad concreta. Vemos entonces que a esto se refieren las acepciones, pero encontramos también las abreviaturas. Fíjense que las abreviaturas son muy usuales en los diccionarios porque si no se abreviaran las palabras, los diccionarios serían mucho más voluminosos de lo que ya son en la actualidad. Entonces, cuando se quiere referir a una palabra, por ejemplo, de las anteriores, la etimología, la información gramatical, todo eso se puede ir definiendo mediante distintas abreviaturas. Estas abreviaturas, por ejemplo, tenemos en algunos diccionarios acepciones relacionadas con campos específicos, dependiendo de lo completito que vayan siendo los diccionarios. Un diccionario bastante completo presenta ante todo cuestiones relacionadas con derecho, con medicina, con las ciencias más comunes. Tenemos que la abreviatura DER, ahí quiere decir que la siguiente acepción que vamos a encontrar está relacionada con el lenguaje del derecho, o sea, con las ciencias jurídicas. Entonces vemos que las abreviaturas nos van a ser útiles para decirnos, para indicarnos
el contexto específico en el que se está viendo, analizando o explicando la palabra. Como nosotros no tenemos realmente obligación de saber todas las abreviaturas, y de hecho de un diccionario a otro varían las abreviaturas, también en los mismos diccionarios van a encontrar ustedes en las primeras páginas unas partes donde indican tabla de abreviaturas. Ahí van a incluir las diferentes abreviaturas que se utilizan a lo largo de todo el diccionario. Los diccionarios también nos presentan en muchas ocasiones ejemplos. Cuando se sabe que la palabra es un poco difícil de ubicar ya en un contexto real, entonces dentro del mismo diccionario se nos presentan ejemplos cómo se podría utilizar. Eso nos ayuda a ampliar nuestra visión, eso nos ayuda a comprender mejor el uso práctico de las palabras. Y también tenemos las locuciones y frases hechas. Las locuciones y frases hechas se refieren a cuando también se podrían denominar como ejemplos, pero son ejemplos del habla popular, son ejemplos que domina todo el mundo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que descanse en paz, sabemos que no se está refiriendo a alguien que va a ir y va a dormir y no quieren que lo molesten, sino sabemos que se refiere a alguien que ya falleció. Pero esas son frases que se utilizan en el habla popular, pero se utilizan en el habla popular de el castellano y particularmente de Guatemala. Entonces ya se presenta este tipo de ejemplos que son las locuciones o frases hechas. Pasamos ahora también, al igual como yo me imagino que les fue útil ver gráficamente la presentación de una hoja de diccionario, vamos a ver aquí un poquito más de cerca un artículo de diccionario. Para eso pasemos a nuestra siguiente diapositiva. El artículo de diccionario, vemos aquí que está marcada la palabra de entrada. Aquí tenemos miedo. Y encontramos también la etimología. En la etimología encontramos que la palabra miedo viene del latín y aquí está cómo se decía miedo en latín. Nosotros platicábamos también de unos numeritos que se encuentran por ahí. Aquí quiere decir que aquí empieza la primera acepción del diccionario. La forma más común de conocer qué quiere decir la palabra miedo se refiere a la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Eso querría decir la palabra miedo, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, daño real o imaginario. Y eso es, como vemos aquí, la primera acepción. Y encontramos que esta descripción es todo lo que vamos a llamar acepción. Luego pues ya viene la segunda. Tenemos aquí locuciones o frases hechas. Encontramos esta que es ciscarse del miedo, que no es realmente guatemalteca, y buscando en el diccionario vemos que es más de origen cubano y también se usa mucho en México. También vemos pues alguien que alguien que hace algo por miedo o que está con miedo, ya son otro tipo de locuciones o frases hechas, con miedo, por miedo, pero es algo que no lo utiliza toda la gente de manera necesaria. Vemos también un ejemplo aquí con una frase que dice, fulanita está de miedo. Vemos aquí otro que dice, otra frase o otra locución que es mucho miedo y poca vergüenza. Bueno, entonces todo esto es parte de todo esto es parte de las locuciones y de los ejemplos. Vemos también, ya vimos que así como la etimología, en la etimología encontramos una abreviatura que es LAT,
En las abreviaturas también encontramos el DER, que es de derecho, y podemos ver ahí y buscaríamos nosotros en la tabla de abreviaturas, por ejemplo, si nosotros no supiéramos qué quiere decir esta, vamos y la buscamos en la tabla de abreviaturas, averiguar qué quiere decir esta abreviatura. Entonces, estas son las partes de un artículo de diccionario. Acá está, como decíamos desde el inicio, la entrada, la información gramatical. Miedo es una palabra que está en masculino. Las acepciones, que tenemos la primera acepción como perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y encontramos también las abreviaturas. Entonces, a la hora de conocer todas estas partes de un artículo, nosotros podemos utilizarlo de mejor manera y podemos encontrar de mejor manera cómo vamos a utilizar la palabra o a comprender la palabra. A utilizar si nosotros pues la vamos a escribir dentro de un trabajo que nos hayan pedido, o a comprenderla si la estamos utilizando en función de la lectura. Pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos acá algunas preguntas que nos pueden servir para practicar la teoría vista anteriormente. ¿Qué es el diccionario? Sería la primera pregunta que ustedes deberán responder basándose en la teoría vimos. También, ¿cuáles son las palabras guía y para qué sirven? ¿Qué es el artículo de diccionario? Y también que ustedes aquí puedan imaginar algunas situaciones reales que les puedan ser útiles para ir definiendo en qué momentos vamos a utilizar los diferentes tipos de diccionarios. Tenemos aquí, por ejemplo, en qué momentos vamos a necesitar utilizar un diccionario monolingüe, un diccionario bilingüe, uno de sinónimos, uno de antónimos, un diccionario enciclopédico o un diccionario específico. Todo esto, como siempre, todo este ejercicio completo, ustedes lo pueden encontrar en el folletito que acompaña a esta presentación. En este caso es muy importante que también vean, porque además de estos ejercicios que son más teóricos, dentro de ese folletito van a encontrar varios ejercicios de orden práctico, que les van a servir para practicar el orden alfabético, que les van a servir para practicar el uso del diccionario, diferenciaciones de palabras en cuanto a cuál de las acepciones ir utilizando. Son únicamente unas 2 o 3 paginitas de ejercicios que van a encontrar al final, pero que les recomiendo que vayan haciendo y vayan desarrollando porque son muy útiles. Ha sido entonces un gran gusto estar con ustedes viendo este tema sobre el uso del diccionario. Nos encontraremos próximamente para otro tema de su interés.